Bienvenidos a una edición súper especial del Ping Pong Bien PH desde el Centro de Bellas Artes de San Juan y con un invitado de lujo, Lin-Manuel Miranda. Hey, hi everybody. Tenemos hasta público en vivo en esta edición del Ping Pong PH. Lin-Manuel dice que no juega ping pong. ¿Cierto o falso? Esa es la primera pregunta. Yo juego ping pong Wii y Wii Tennis. Vamos a ver si puedo jugarlo en la mundo Pues real. vamos a calentar a ver cómo tú vas y te voy a hacer unas preguntitas en lo que hablamos. Great. Se te está acabando ya Hamilton en Puerto Rico. ¿Cuál es el sentimiento ahora mismo a un fin de semana de que terminen las funciones? Orgullo, orgullo, orgullo. De verdad que estos actores han sido tan increíbles. Esto es nuestro Third National Tour. Y la experiencia de la audiencia de Puerto Rico no hay igual. De verdad que yo entro, yo digo Alexander Hamilton y es ¡wow! Eso tiene que ser súper emocionante, que no has dicho, o sea, sales al escenario y todos los días es una ovación. ¿Cómo eso se siente para ti? Bueno, va a ser difícil jugar ping pong y llorar a la misma vez, pero eso es lo que va a pasar. Eso sería un first para ti. Porque de verdad que, yo he soñado este momento 2 años, hemos estado planeando esto, para poder por fin hacerlo aquí en Puerto Rico. Ha sido súper especial. ¿Y te vas a quedar un ratito después que acabes en Puerto Rico o te vas rapidito, tienes compromiso? Un par de ¿Qué es lo días y próximo? después voy de vacaciones con mi esposa, who Yay. really deserves it. Exacto. Y supongo que son vacaciones secretas y no me puedes decir a dónde vas. Exacto. Ok, está bien. Okay. Pues mira, tú me diste ya un número, así que vamos a empezar con las preguntas calientes porque tú estás Okay, great. caliente. Este es el 5, voy a empezar con 5. eso, ¿ok? Ok. Dice, ¿qué es lo más creativo o atrevido que ha hecho un fan por llamar tu atención? Porque sé que tus fans son bien hardcore. Jugamos. Fíjate, eso parece que fue algo caliente, ¿verdad? ¿Ah? Y él me quiere ganar el punto y está tirando con piquete, Yo tenía un fan que consiguió un tatuaje de mi cara entera Ok. en su brazo, pero no solo mi cara, era un retrato de mí en los Oscars, so tenía una corbata, pero cogió la corbata negra entera también, and I thought, well, that wasn't necessary. That looks like it hurts a lot. Why the bow tie? Los tatuajes de mi cara, eso es. ¿Te tatuarías algún artista? ¿Hay alguien que tú admires tanto que tú dices, me haría un tatuaje de eso? I might get a Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café somewhere. But other than that, probably not ¿No really. tienes tatuajes? Yo tengo 3 tatuajes. Tengo el inicial de mi esposa aquí, Como- debajo de mi sortija. Tengo un micrófono en la espalda con el grupo de rap que tengo, Freestyle of Supreme. Y tengo un tatuaje de un taza de café aquí con mis primos puertorriqueños. Eso lo hemos visto en Sí, las redes en el año sociales. nuevo. So I've got 3 tattoos. So, Muy bien. we'll see. Próxima pregunta. Ok, yo tengo número 10. Número 10. Dice, de toda la comida boricua que has comido en estas semanas, ¿cuál es la que más vas a extrañar? ¿Y has aumentado de peso? ¿Subiste de peso en las navidades? No, he rebajado, but I have been out training my Puerto Rican diet. ¿Sí? Pero solo porque estoy haciendo 9 funciones a la semana y estoy haciendo Eso es ejercicio ejercicio. Ajá. todas las mañanas en lo que estaba aquí. Right now I'm in the shape to start playing Hamilton. Pero aumenté un montón por las navidades, so I've been working up. Yo he rebajado como 10 libras aquí en la isla. ¿Y qué es la comida que más vas a extrañar? Sorullitos con mayo ketchup. Muy bien. Próxima pregunta. 9. Solo tus verdaderos fans saben que una vez te arrestaron en Nueva York. ¿Por qué fue? Me encanta porque mi Manuel me está retando en todas. Yo pensé que él se iba a portar bien conmigo. ¡No! Y le está dando Work for piquete. it. El que no sabía jugar. ¡Yes! She's really good. ¡Yes! No fui arrestado. It was just a summons. Pero era por cantando en el subway con mi grupo de doo-wop. It's the nerdiest pediste reason ever. permiso.
to get arrested. But no, we got a summons. Estábamos cantando para dinero. Tenía 18 años. Tenía un grupo con con cuatro la otros guitarrita tipos. abierta, sí. Con una Sombrero. gorrita, un sombrero en el piso. Ganamos como $40. And the summons era $50 a cada uno de nosotros. So we did not make money that day. Ok, pero está bien, ya cubriste eso. Sí, ya. Ya pagaste esa deuda. Ya. Ok, próxima pregunta. Número 2. ¿Cuál es la primera canción de amor que escribiste y a quién te la dedicaste? Ay, Dios mío, yo pensé que yo me iba a sudar mucho, Lin Manuel, ¿qué pasa? Yes. Mi hija va a estar muy orgullosa de mí en este momento. Era en noveno grado. Noveno. Yeah. Está And bien. it was, I can't sing it. I will die of embarrassment. Pero era para there was a girl who was a senior, and yo lo escribí, se llamaba I Ran With Roses. Ok, o sea que tú eres romántico desde Súper chiquito. romántico, súper ¿Y ella se romántico. enteró o nunca se enteró? Nunca. And don't you dare tell her this interview happened. Ella no habla español. Ok, muy bien. Okay, La 4. 4. Okay. I ran with roses. ¿Tú sabes lo que es un chancletazo? Sí. ¿Te dieron un chancletazo tus papás alguna vez? ¡No! Next question. Ok, próxima pregunta. I have to take the 1. 7. Ok, eres muy activo en las redes sociales, pero has decidido que tus hijos no los muestras en las redes sociales. ¿Por qué razón particular decidiste eso? Y es compuesta. Y de las cosas que, si has compartido momentos tiernos con ellos, pero no se le ve la carita, ¿cuál es el que más atesoras de aquí, de Puerto Rico? Yo te contesto esa, Dale. but we can play while we Yes, talk we about can. it. Sin presión. Bueno, de verdad que para mí, mis hijos, yo quiero que ellos puedan hacer lo que quieran en su vida. Y si tan famosos antes que saben hablar, ni leer, ni hacer todas esas cosas, you know, that's not fair. They didn't sign up for this. Mi esposa, she knew where I was headed. Okay. She kind of signed up for it, pero mis hijos no. So trato de protegerlos para si mis hijos... Ellos tomen la decisión. Para que tengan sus propias decisiones. Okay. Lo mejor de hacer Hamilton en Puerto Rico ha sido viendo a mi hijo enamorarse con esta isla. Mi hijo Sebastián enamorándose con los coquí, los lagartijos, y yo le enseñé Moribibí por la primera vez la semana pasada, comiendo florecitas y export soda con mantequilla, toda la comida que mi abuela me daba cuando yo era chiquito. Y mi otro hijo jovencito, de verdad que ha aprendido caminar aquí. ¿Te dijo daddy aquí o estoy incorrecta? ¿Te dijo daddy aquí? Me dijo daddy por la primera vez aquí. Okay. Creció 4 dientes que no tenía en Nueva York. So, de verdad que ha sido un tiempo mágico con Yo no mis sé si hijos. ellos lo recuerden, pero tú nunca vas a olvidar Yo nunca me voy a olvidar. con Y ellos. este viaje ha sido full of firsts con el más joven. Próxima pregunta. 6. La 6. Me imagino que cuando sales de cada show la adrenalina está en high. ¿Qué tú haces para bajar los niveles y dormir? Porque no sé cómo puedes con tanta energía lograr calmarte y dormir. No voy a decir nada porque fue Lin Manuel, está bien. Él va a contestar. Yo lo él va a contesto como contestar. quiera. No, de verdad que, estamos haciendo el show también tratando de ganar chavos para artistas en Puerto Claro, Rico. So there is always an event or someone to meet after the show. So siempre Se alarga. se alarga, hay funciones. So siempre tengo como 2 o 3 hellos con gente que han donado mucho dinero. So I always have a few hellos and VIPs after. Y después cuando llego a casa, leo un libro. Ahora estoy leyendo la autobiografía de Andrew Lloyd Webber, que tú sabes, he vivido como los gatos en su obra, Claro. 9 vidas, and that book is so good. So I'm up to Evita. Y yo leo lo que él ha hecho en su vida, y digo, yo no he hecho nada. And I go to sleep knowing I have more to do. Ok, humilde Lin Manuel. Sí. 8. La 8.
¿Qué te gustaría que tus niños hereden de ti y qué de su mamá, que es abogada? Son profesiones bien diferentes. Yo te lo contesto. De verdad que mi esposa es la persona más inteligente que yo conozco. So, ellos tienen eso ya. Thank you, genetics. Y, de mí yo quiero que ellos sepan trabajar duro and, it's hard work y disfrutar la vida. Pero, they're going to be cuter than me because they look like my wife. So, ellos tienen su inteligencia ¿Pero te gustaría que les gusten las artes o no es algo que vas crees que los impulses a hacer eso? Sí, pero es lo que ellos quieran. De verdad que yo le pregunto a mi hijo mayor y él me dice, la mitad de veces él dice, I want to be a writer or I want to be a lawyer. Okay. Y después cuando yo le digo, well, which one? Él dice, you can be more than one thing, Daddy. Exactly, ¿ves? O sea, ¿verdad? Es inteligente. Yeah, Próxima pregunta. Estamos acabando ya. Yeah. Número 1. 1. Este es fun. Yeah. Conociste a Walter Mercado hace poco. ¿Crees en la astrología? Porque estaba muy emocionado con conocerlo. Ay, Dios mío, yo me estoy poniendo bien nerviosa. ¡Ay! Ok, pues no me vas a contestar esa. No, yo Tú eres Capricornio, lo sé. Sí. ¿Tienes... Capricornio. Exacto, Capricornio. ¿Tienes las características de Capricornio? Lo que creo es que Walter Mercado is an icon. And I think he's brilliant, and I think he brought flamboyance and a queer sensibility to Latino TV when none existed. So I think he's a pioneer. I think he's a genius. Y mi abuela worshipped him. So yo estaba a punto de llorar cuando yo lo conocí because I was just thinking she's in heaven somewhere being like, pregúntale sobre Sagitario. Estaba la voz de ella ahí. Yeah, so, for me it was an honor to meet him because he's just meant so much to me. O sea, que vas a hacer un altar para la capa de Walter o en algún lugar de tu casa. No, eso vive en el Smithsonian. That was really just on loan to wear. Okay. I don't really get to keep it. Fue un ratito. Para pero tener el I will always treasure it. Perfecto. Okay, la última pregunta. Número 3. La número 3. Dice, siempre están positivos, ¿verdad? Te vemos que en Twitter despiertas y das un mensaje de motivación. Antes de irte a dormir das un mensaje de motivación. Pero, Lin-Manuel, nadie es perfecto. Tienes que tener un momento de tu vida en que te pones insoportable. ¿Cuál es ese momento de la vida en que te pones insoportable? Es además de ahora. Yes. Yo soy insoportable antes de bañarme por la mañana y tomar café. El café. Yeah, eso es porque los good mornings son más tarde cada día. No son If I don't have those justo. two things, it'll be like, good morning, go yourself. O sea que no, los fans no piensen que Lin-Manuel se levanta y coge el celular y amanece así de positivo. yo tengo los mismos días. I read the same newspapers as everybody else. Exacto. Pero a la misma vez, yo sé que cuando yo pongo cosas positivas en el mundo, and redes sociales son the perfect proof of that. If you put positive energy into the world, you really do get it back. Claro. Y yo sé, especially nowadays, that we live in such scary times, yo creo que hay mucha gente que me dicen, your feed is one of the only positive places in mi Twitter. And that's great. Like, I'm proud of that. I'm part of the same world as everyone else. Y yo me enfogono, y yo me fastidio, and all of that. But Eres humano, no eres perfecto. Sí, and I get cut off in traffic too. Pero I try not to tweet that. Pasar eso. Okay. Yeah. Y de esos tweets nació un libro, Sí. así que sí han tenido, ¿verdad?, su trascendencia los tweets de Lin-Manuel. Yeah. Ya acabamos, ¿viste qué fácil? That was fun. Gracias. Gracias, you're great. Thank you, pero tú me diste duro, lo acepto. Thank you. Solamente antes de irnos me gustaría que esa cámara, ¿verdad? Si toda la gente que está viendo, que vino, los que no pudieron venir a verte, pero estamos igual que yo de orgullosos, un mensaje casi de despedida, ¿verdad? Que este fin de semana último aquí. Hola Puerto Rico, Lin-Manuel Miranda, gracias por el mes más inolvidable de mi vida. De verdad que esto ha sido un sueño realizado a traer a mi obra Hamilton a Puerto Rico. Muchísimas gracias por todo su apoyo y gracias.